hay una dificultad social para reconstruir los lazos de solidaridad, confianza y cooperación entre policía y ciudadano, porque históricamente no ha sido así. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales es dar un vuelco a esto y empezar a replantear los programas en función de generar mayor confianza entre los policías y los ciudadanos, ¿no? Empiezan a replantearse por qué está pasando esta situación desde hace muchos años, van a caer en cuenta de que efectivamente el modelo de la policía no está funcionando. Es fundamental replantear un modelo tradicional que sigue actuando a partir de los de entonces, dejan de lado el tema de las violencias que se dan de manera cotidiana. O sea, existe una diferencia sustancial de los programas de prevención y de integración a la comunidad por parte de la policía. Se vuelven reuniones entre vecinos y policías, un ring donde solo hay reclamos y no hay construcción de acciones en conjunto. Es una serie de reclamos, por qué el policía no hizo ciertas cosas y por qué las personas no denuncian. Finalmente es que estas reuniones ni siquiera son rendiciones de cuentas. O sea, es más, las instituciones policíacas difícilmente hacen rendición de cuentas. Lo que hacen o lo que terminan haciendo son rinden informes de lo que hicieron y en algunos casos solo son elementos cuantitativos que no reflejan o que no disminuyen la sensación de temor de los ciudadanos. Efectivamente, yo la experiencia que tengo es de tres programas, un programa en Fortaleza, otro programa aquí en Guatemala, que es el programa Barrio Seguro, Escuelas Seguras, y el programa en México, ¿no? Era un programa que se llamaba Unidades de Protección Ciudadana. Solo tuvo cierto tiempo de vigencia y una de las cosas era que iban 2 policías por cuadrantes. Lo que buscaban fundamentalmente era reestructurar el lazo entre la ciudadanía y los policías. El nivel académico era más alto que el promedio, tenían horarios flexibles, prácticamente eran solo 8 horas, a diferencia de los otros policías que tenían turnos de 24 por 24 o de 12 policías, la mayoría eran jóvenes. Y sí creo yo que estaban generando un cambio en la percepción de la policía porque estaban mucho más... Desgraciadamente, como en todos los programas, no duró tanto, no se perfeccionó, no se evaluaron cuáles eran los problemas que se tenían y entonces no pudo haber mayor avance en este programa. Se llama Código Águila, donde los policías tenían que pasar por firmas de los vecinos para corroborar que los policías están pasando por ciertos lugares en los espacios, en las colonias. El problema de esto, que finalmente los policías le pedían firmas, 3 o 4 firmas a la persona y ellos la iban llenando. En México hice un proyecto con Alianza Cívica para mejorar la relación entre policías y ciudadanos. Este proyecto fue muy interesante porque hacíamos mesas redondas basadas en una metodología llamada Highland Circles, que lo que promovía era que pudieran interactuar los policías con los jóvenes, fundamentalmente desde una visión horizontal, no desde una visión donde llegan los policías a dar un curso para que los jóvenes no hagan ciertas cosas. La idea de esta metodología era simple y sencillamente intercambiar experiencias que los jóvenes tenían con los policías y las experiencias que habían tenido los policías con los jóvenes. Y también que los policías hablaran un poco de cuál era su perspectiva de la policía antes de ser policía y cómo se han enfrentado con ciertos conflictos dentro de la institución y con la sociedad. Era un poco que los jóvenes conocieran un poco la dinámica y lo que buscábamos fundamentalmente era transformar el estigma negativo que se veía. Funcionó en gran medida porque muchos jóvenes no conocían muchos de los problemas a los que se enfrentan los policías. Nos explicaron y nos expusieron varios casos en donde los jóvenes tuvieron encuentros con la policía tiempo después y esos encuentros fueron más amables, fueron más afables y esto de alguna u otra manera empezó a generar confianza en espacios escolares donde trabajamos en 3 colonias, en 2 colonias fundamentalmente. Porque incluso un dato curioso es que por parte de la Secretaría de
Seguridad Pública del DF hicieron un simulacro de unas acciones y muchos jóvenes sufrieron pequeños traumas porque empezaron a escuchar detonaciones, se metieron a los sanitarios a esconderse porque no sabían que iban a hacer un simulacro y una dinámica. Hay un problema institucional y que no permite tampoco que el policía se acerque a la comunidad, porque históricamente hay una visión o hay un imaginario que el policía es el que impone el orden, no propone, sino impone el orden a partir de prácticas punitivas. Convertir la idea de que el policía es parte también de la misma comunidad es difícil, incluso a nivel institucional, ubicarlo, porque a ojos de muchos directores se pierde la legitimidad y el respeto por el policía. Esta idea del respeto basada en una cuestión reactiva, punitiva, y no en una cuestión de confianza respeto generado a partir de la confianza. Los mismos policías que están encargados de acercarse con la comunidad son discriminados por sus propios compañeros o por sus mandos en muchos casos. Esta idea de que, bueno, pues los policías somos reactivos y los policías somos los que estamos ahí imponiendo el orden, y entonces si tú eres un policía que se acerca a la comunidad, pues eres niñita, ¿no? Porque los policías de veras somos reactivos. Entonces yo creo que tienen un doble reto los policías que trabajan en el tema de relación comunitaria, porque se tienen que enfrentar al estigma de los compañeros y a su vez a la frustración del trabajo que conlleva estar en contacto con la comunidad. Yo siempre tengo mis dudas cuando se habla de voluntad política. Las instituciones están para servir a la sociedad y no necesitan de que una o dos personas o un grupo de personas tengan la voluntad de servir a la ciudadanía. Las instituciones, paradójicamente, fueron creadas para servir a la ciudadanía y no deben de depender de que una persona pague, ¿no?, lo que dices justamente, o tenga la voluntad. No es de la noche a la mañana, no es un proceso que se vaya a dar implementando un programa. A veces la gente también recrimina a los policías sin saber cuáles son sus funciones, cuáles son los límites que estos tienen y qué es lo que pasa también diariamente, ¿no? Es importante que la gente también asuma un rol activo y conozca un poco cómo es que funciona la policía, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, porque muchas veces la gente desconoce. La sociedad